Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Capítulo 13, Primera de Corintios, el capítulo del amor, concluye con este precioso versículo. Dice así: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. A mí ese versículo siempre me ha fascinado, porque el Espíritu Santo, después que habla acerca en el capítulo 12 de los dones del Espíritu, enfatiza acerca del amor. Y entonces en el próximo capítulo habla acerca del orden de cómo usar los dones del Espíritu. Pero en el capítulo 13, el capítulo del amor, termina con este verso tan poderoso. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Algunas versiones dicen caridad, pero el mayor de estos es el amor. Me encanta. Si tú has estudiado doctrinas cristianas, sabes que hay algunas que dicen que ese versículo lo que quiere decir es que ya no existen los dones del Espíritu, porque cuando vino lo perfecto, que es supuesto a ellos la palabra de Dios, todo lo demás pasó y lo único que nosotros tenemos hoy es fe, esperanza y amor. Yo rechazo esa creencia, específicamente porque en 1 Corintios 12 dice que primeramente puso Dios en su iglesia apóstoles, profetas, maestros, y entonces habla de los que hacen milagros, y habla de los que sanan, y habla de los que hablan en lenguas, y son ministerios dentro de la iglesia. Así que permanecen la fe, la esperanza y el amor. No está hablando acerca de este momento en que tú y yo estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo la plenitud de la vida en el Espíritu, si nos entregamos a la vida en el Espíritu en plenitud. Obvio, ¿no? Pero sí me deja saber que después que todo haya sido hecho y dicho, después que yo haya hecho todo lo que Dios me mandó a hacer y un poquito más, después que yo haya fallado en hacer todo lo que Dios me mandó a hacer, aún en ese momento permanecen la fe, la esperanza y el amor. Cuando todo el universo haya sido destruido por fuego y Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra, yo daré cuentas a Dios por tres cosas: fe, esperanza y amor. Tremendo. Voy a hablar acerca de la fe. En otra ocasión hablaremos acerca de la esperanza y del amor. Pero estamos hablando acerca de la fe que persevera. Aún después de que todo haya sido y hecho, mi fe es lo que va a perseverar y lo que me va a mantener o derecho o contristo delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerque a Él sepa que Él existe, que Él es real, que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. A mí me encanta ese versículo, porque es un versículo que me da esperanza y aumenta mi fe. No dice que Él es galardonador de los que lo encuentran, dice que es galardonador de los que lo buscan. Y tú estás buscando a Dios, tú tienes razón por regocijarte, porque Dios te está bendiciendo y recompensando en la búsqueda. Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad o tocad y se os abrirá. Lo que Jesús nos dijo es que a veces tú pides y pides y pides y la respuesta no viene inmediatamente. Y por eso es necesario que nuestra fe esté acompañada de esperanza, de paciencia, de la virtud de saber esperar. Los que esperan a Jehová renuevan sus fuerzas. Mi fe en la búsqueda de propósito, de presencia, de intimidad, de su palabra,
En esa búsqueda soy recompensado, galardonado. Dios me va bendiciendo en lo que yo lo voy buscando, porque todo el que busca encuentra. Lo que Jesús nos dijo es que hay búsquedas que toman años, que hay cosas que tú buscas y el Señor te las manifiesta inmediatamente, y hay algunas, porque fíjate, una de las cosas que a mí me gusta acerca de Dios y de su palabra es que es como un océano. Tú puedes jugar en la orillita y estar satisfecho y salvo, o tú puedes meterte en lo profundo y es posible que nunca toques el fondo y que nunca descubras todos los tesoros. En la búsqueda está la bendición. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Te voy a llevar a un pasaje que hay en la Biblia, en el libro de los Hechos. Dice que a Pedro, el apóstol, lo habían agarrado prisionero y lo tenían preparado para matarlo. Lo tenían metido en un cepo en lo más profundo de la cárcel. Pero la iglesia clamó a Dios por Pedro. Y Dios envía un ángel, envía un terremoto, se le caen las cadenas, se abren las puertas. Un ángel le dice, levántate, ponte tu abrigo, vamos para afuera, lo lleva fuera del calabozo. Y cuando Pedro sale del calabozo se da cuenta que no es un sueño, que es verdad. Y él mira alrededor y arranca y se va para casa de una sierva llamada Roda. Bueno, Roda era la sirvienta. Había una célula en un hogar y Pedro corre y toca en la puerta. Pedro no sabía que en esa casa se estaba levantando un clamor a Dios por la salvación de Pedro. Todo el mundo sabía que a Pedro lo iban a matar esa mañana. Pero esa noche, en la célula de oración, el equipo de intercesión se reunió en esta casa y clamó fervientemente a Jehová para la salvación de Pedro. Y Dios lo escuchó. Pero aquí viene el detalle. Esto a mí me encanta. Te va a aumentar la fe en ti mismo. Escúchame un momento. Pedro corre a la puerta y toca. Ta, 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 ta. Roda, que era la sirvienta, viene, abre, mira y se da cuenta que es Pedro. Y le cierra la puerta y sale corriendo y le va a decir a los que están orando, a los intercesores, Pedro está en la puerta. Y ellos no le creyeron. Ellos dijeron, tiene que ser su fantasma, tiene que ser su espíritu, tiene que ser su ángel. Pero Pedro insistió en tocar y entonces van y le abren y es Pedro. Y a mí esto me llama la atención. Escúchame bien, mira qué lindo. Este grupo de intercesores se reunió a orar por algo que ellos no necesariamente creían. Cuando sucedió no lo estaban esperando, es más, lo dudaron, no lo creyeron. Y a mí me llena esto de aún de más fe, porque quiere decir que cuando nosotros nos reunimos, Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús también dijo que todo lo que tú pidieres al Padre, creyendo, lo recibiréis. Y si 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa aquí en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo hará. Lo que tú ates será atado, lo que tú desates será desatado. Y Pedro fue desatado. Pero esta gente, si estuvieran orando a solas en su casa, no tenían la fe para crear un milagro, para producir la liberación de Pedro. Pero juntos, unánimes juntos, la tribu se puso de acuerdo y la fe de este y la fe de aquel y la fe del otro juntas produjeron un milagro. La tribu. Tú necesitas una tribu, tú necesitas estar rodeado de personas que son personas de oración, intercesión y de la palabra. Pero para poder hacer eso, tú tienes que ser una persona que esté comprometido con la palabra, con el Espíritu Santo, con la oración y con la intercesión. Tú necesitas meterte a orar por otros, no solamente por ti. Y no depender de que otros oren por ti. Permite que otros dependan de que tú ores por ellos. Ese fue el milagro que libró a Pedro. Que aunque estas personas individualmente quizás no tenían la fe para producir un milagro,
juntos. Juntos clamaron y Dios respondió. Las cadenas se le cayeron a Pedro, se abrieron las puertas de las prisiones y Pedro les fue llevado a la puerta de su casa. El milagro que ellos pidieron se produjo en la puerta de su casa, porque creyeron juntos. Fe. Tú tienes una fe personal y una medida de fe, pero cuando tú unes tu medida de fe con la mía y con la de aquel, donde la anciana y el jovencito y los niños, porque los niños tienen fe, cuando tú unes esta fe, producimos milagros. Dios responde, el cielo responde al clamor de una tribu que esté unánime, junta, en un propósito, en una visión, en un clamor. Tú necesitas ser parte de un grupo de intercesores. Tú necesitas no solamente depender de la oración de otros, tú necesitas entregarte hasta el punto donde otros dependan de tu oración, te pidan a ti la oración. Ese es el éxito de la fe que permanece, porque ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Y aunque el mayor de estos es el amor, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Amado, créele a Dios. Cuando tú oras, Él te escucha. Cuando tú clamas, Él responde. Cuando tú buscas, Él se deja encontrar. Y cuando tú tocas, tarde o temprano, te va a abrir esa puerta. Se la abrió a Pedro por la oración de aquellos, te la abre a ti por la oración tuya y se la abre a otros por la oración tuya. Tú tienes el poder que se llama fe. Y no es fe en cualquier cosa, es fe en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que padeció en una cruz por nuestros pecados y el que resucitó de entre los muertos al tercer día y está sentado a la diestra del Padre con toda autoridad y toda gloria. Cuando tú clamas a Él, Él te responde. Ahora permanecen estas tres, pero por hoy permanece la fe. No pierdas tu fe, no importa lo que tú veas. No pierdas tu fe, aunque hayan puesto a tu Pedro en una prisión para matarlo el próximo día. No pierdas tu fe, quizás tu Pedro es una enfermedad, tu Pedro es un hijo descarriado, es una situación económica o ministerial. Te dividieron la iglesia, no sabes para qué hacer, no sabes para dónde ir. Tu Pedro posiblemente está en la cárcel en este momento, pero si tú clamas a Él y sobre todo, si lo haces con una tribu, los cielos responderán. Porque aquí ahora permanecen estas tres. Permanece la fe. Tu fe puede cambiar todas las circunstancias si pones tu fe en aquel que tiene el poder para cambiar toda circunstancia. Amén, amén y amén. Bien, amado, hasta aquí esta porción del día de hoy. Espero que te haya bendecido, porque esas fueron mis intenciones. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.